Saludos, mi nombre es José Fernando Cañal y le estaré presentando el capítulo número 4 de la presentación de la asignación número 3, rigidez y peso, densidad y módulos elásticos. Primero, ¿qué es la densidad? La densidad es una medida de masa por volumen. La densidad promedio de un objeto es igual a su masa total dividida por su volumen total. A la derecha podemos ver la fórmula de la densidad, que es masa entre volumen. Pero cuando se tiene un objeto que no se sabe el dicho volumen, se pesa primero en aire y después se pesa en un fluido donde sabemos la densidad y se usa la fórmula para conseguir la densidad de dicho volumen. Ese es el método más exacto de calcular la densidad. Tenemos esfuerzo de tensión y compresión y cortante. Todo plano normal lleva la fuerza. Si el área de dicho plano es A, el esfuerzo de tracción es el esfuerzo. Esto se refiere a la fórmula que está a la derecha. Si en cambio la fuerza se encuentra paralela a la cara del elemento, se necesitan otras tres fuerzas para mantener el equilibrio. Crean un estado de esfuerzo en el elemento y se puede ver con la fórmula a la derecha. Ya más para la derecha se pueden ver los ejemplos de los diferentes esfuerzos. Primero tenemos el esfuerzo de tensión y compresión y después el esfuerzo cortante. Aquí tenemos la deformación, que es la respuesta de un material al esfuerzo. Un esfuerzo de tracción aplicado a un elemento hace que el elemento se estire y con las fórmulas se puede calcular la deformación a base de su longitud final y original, llevando a ser que sea un delta. Aquí tenemos las curvas de esfuerzo de formación en tres materiales. Primeramente podemos ver como en la cerámica solamente tiene el límite elástico y se termina en ruptura. Un metal dúctil donde tiene el límite elástico y después comienza a deformarse permanentemente hasta su ruptura, y un polímero dúctil que tiene un límite elástico y también se comienza a deformar permanentemente, pero menos que los metales. Ya con la combinación del esfuerzo y la deformación, tenemos el módulo de Young. Y el módulo de Young o módulo de elasticidad longitudinal es un parámetro que caracteriza el comportamiento de un material elástico, según la dirección en la que se aplica una fuerza. Ya vemos cómo vemos la fórmula. La fórmula es fuerza entre área entre delta L y L sub 0. Para calcular el módulo de Young hay diferentes formas y calculándolo con una pequeña tensión y midiendo la deformación y dividir una por otra no es la más exacta. Los módulos precisos se miden dinámicamente, midiendo la frecuencia de las vibraciones naturales de un haz o cable. O también se puede medir la velocidad de las ondas sonoras en dicho material. Aquí tenemos el módulo de rigidez, que es igual que el módulo de Young, pero simplemente en vez de esfuerzo de tensión y compresión, se usa el esfuerzo cortante. Mantiene la misma fórmula, pero a partir del esfuerzo constante y en vez del área se usa el área transversal. Aquí tenemos la energía elástica. La energía elástica es la energía potencial mecánica almacenada en la configuración de un material o sistema físico cuando se somete a una deformación elástica por el trabajo sobre él. Podemos imaginarnos esto con un rubber band, que cuando lo estiramos y lo soltamos, vemos como el material tenía energía guardada. ¿Cuál es energía potencial? ¿Cómo se calcula esta energía? Bueno, con la fuerza F que actúa a través de un desplazamiento y una tensión que actúa a través de un incremento de la deformación, funciona por unidad de volumen. Aquí se puede ver la fórmula. Aquí tenemos la gráfica de módulo densidad que nos proporciona el libro. Se puede ver como en el eje X tenemos densidad y en el eje Y tenemos módulo de Young.
Resaltado en diferentes colores, se pueden ver las diferentes familias de materiales, es decir, los foams, los elastómeros, los materiales naturales, los polímeros, las cerámicas técnicas y los metales. Como se puede saber, ya por la materia de ciencia de los materiales, los metales y las cerámicas técnicas son las que tienen más densidad y más módulo de Young. Por eso están situadas arriba a la derecha. También vemos como los polímeros tienen menos densidad, pero tienen un menor módulo de Young, pero estando en el medio son una buena elección para cuando se manufacturen materiales. Después tenemos materiales que son menos de la densidad de 1. Eso es decir, que son menos densos que el agua. ¿Cuáles son? Las mayoría de los materiales naturales y los foams. Aquí está la gráfica de relación módulo-costo, que igual como la anterior, hay diferentes colores que representan las diferentes familias. Vemos como los materiales con más módulo de Young son los materiales más caros, es decir, los metales y las cerámicas técnicas. Como podemos ver, los polímeros tienen una amplia gama de costos y módulos, cual también se usan mucho para la manufactura. Y se puede ver también como los foams son los menos costosos y los materiales naturales. ¿Qué determina la densidad? Así, la densidad está determinada principalmente por el peso atómico y está influenciada en menor grado por el tamaño de los átomos y la forma en que están empaquetados. Densidad en diferentes materiales. Bueno, ya en las diferentes familias, los metales son densos porque están hechos de átomos pesados empaquetados densamente juntos. Por ejemplo, el hierro, que tiene un peso atómico de 56. Y los polímeros tienen densidades bajas porque están compuestos principalmente de carbón ligero, que el peso atómico es 2, e hidrógeno, que es 1, en empaquetaduras amorfas y semicristalinas de baja densidad. Las cerámicas, en su mayor parte, tienen densidades más bajas que los metales porque contienen átomos ligeros. Y, por último, los materiales con densidades más bajas son las espumas, como visto en las diferentes gráficas anteriormente, formadas por células que contienen una gran fracción de espacio poroso. Para entender bien por qué la densidad ocurre como es, esto se debe al factor de empaquetamiento. Como mencionaba anteriormente, los empaquetamientos cerrados son los cuales usualmente están típicos en los metales. Está el empaquetado amorfo y está el empaquetado centrado en el cuerpo. Todos estos tienen sus diversas ilustraciones para que se vean a detalle. Empaquetamiento en metales y celdas unitarias. Bueno, aquí en las ilustraciones podemos ver cómo hay una celda HCP, FCC y BCC. Por ejemplo, la HCP tiene una forma hexagonal y tiene átomos en el centro de dicho hexágono y en la cara de arriba y de abajo. En la celda FCC es es un cubo donde tiene átomos en cada cara de la celda y en las esquinas. Y el BCC es una celda que tiene forma cúbica y tienes átomos en las esquinas y en el centro. El empaquetamiento en cerámicas. La mayoría de las cerámicas son compuestos formados por dos o más tipos de átomos y también tiene celdas unitarias características. Aquí se puede ver el carburo de tungsteno y el carburo de silicio, que tiene una forma hexagonal y el otro tiene una forma cúbica.
El empaquetamiento en vidrios. El estado cristalino de los vidrios varía mucho dependiendo del estado de la temperatura. Con temperaturas altas, la estructura cristalina se parece a la primera figura. Vemos como no hay un arreglo definido de los átomos. Al enfriarse, a través del punto de fusión, la mayoría de los materiales cristalizan. Aunque enfriándose con excesiva rapidez, a veces es posible atrapar la estructura fundida para dar un vidrio metálico amorfo. Ya aquí se puede ver a la derecha como tiene una forma cristalina y amorfo. Después, el empaquetamiento en polímeros, que las estructuras en polímeros son bastante diferentes. Una columna vertebral de un polímero alto, que significa que tiene alto peso molecular, es una cadena larga de átomos de carbono, a la cual se unen grupos laterales. Aquí se puede visualizar un segmento de una cadena de polietileno. Es importante saber que todos los polímeros varían en las columnas, pero mantienen la misma estructura. Por ejemplo, los polímeros tienen diferentes tipos de cadenas. Podemos ver en la figura número A el polipropileno, que está basado en las cadenas mencionadas anteriormente. B, el polímero con espacios cristalinos. Llega un punto donde dichas cadenas se unen con otras cadenas y se vuelve un espacio cristalino. Por eso se ve que hay estructuras que solamente son cadenas y después partes que se interlazan con una en otra y se vuelven cristalinas. En el C tenemos elastómeros, que hay puntos donde diferentes cadenas se unen y hacen un linkeo. Y el epoxi, que es uno de los polímeros más fuertes, es un polímero donde de esos crosslinks mencionados hay bastantes. Eso hace que el material sea más resistente a esfuerzos y deformaciones. Ya para ver los diferentes tipos de enlaces y sus datos, tenemos los enlaces covalentes, metálicos, iónicos, de hidrógeno y Van der Waals. Los átomos se unen, algunos débilmente y otros fuertemente. La energía cohesiva mide la fuerza de esta unión. Cuanto mayor es la energía cohesiva, más fuertes son los enlaces entre los átomos y mayor es el módulo. Se puede ver como en la tabla los covalentes son los que usualmente tienen mayor módulo de Young. Después van los metálicos, iónicos, hidrógenos y Van der Waals. Los Van der Waals se pueden caracterizar como algunos termoplásticos. Mezcla de átomos. En la actualidad, la mayoría de los materiales de ingeniería no son puros, sino que contienen dos o más elementos diferentes. A menudo se disuelven entre sí, pero como el material es sólido, lo llamamos solución sólida. La densidad es una mezcla P definida por la fórmula a continuación y las respectivas densidades de los materiales, en el caso P sub A y P sub B. F es la fracción de átomos de A en la mezcla. En esta fórmula aplicaría para un material que está hecho de dos materiales. Los materiales compuestos se fabrican incorporando fibras o partículas en una matriz continua de un polímero, metal o cerámica. En la derecha se pueden ver diferentes tipos de materiales compuestos que son unidireccionales, laminados, fibras y partículas. Las partículas se pueden ver mayormente en el uso de metales y, como se puede ver aquí, hay diferentes gráficas de densidad módulo con materiales compuestos. Dichos materiales compuestos son el área gris que se ven las diferentes. Por ejemplo, en el caso de la izquierda, tenemos una matriz de polímero reforzada con cerámica.
y se puede ver cómo se unen las propiedades y se crea un equilibrio de la densidad y el módulo. A la derecha podemos ver cómo una matriz de espuma se inerta polímero y, como anteriormente, se crea una unión de las diferentes características de las dos familias. Ya para finalizar, tenemos un ejemplo del tema. Por ejemplo, para los vehículos que van al espacio, se necesitan aleaciones de titanio con alta rigidez, módulo elástico. Son de interés para fuselajes, trenes de aterrizajes y otras aplicaciones aeroespaciales. Esto es porque la alta resistencia al desgaste y el módulo también son particular interés para las piezas de automóviles y alto rendimiento. Por ejemplo, durante los años se está tratando de buscar la manera de tener un material con más módulo de ion, módulo elástico, pero con menos densidad. A través de muchos años de investigación, se han encontrado, por ejemplo, dichas aleaciones de titanio con alta rigidez, que son de un peso mínimo, pero tienen un alto módulo elástico. Por eso son usados para aplicaciones aeroespaciales, fuselajes, trenes de aterrizajes y automóviles con alto rendimiento. Ya este es el final. Muchas gracias.